Buenos días, hermanos amados y amigos, a todos los que tienen la oportunidad de escucharnos. Queremos seguir este tema, un tema relacionado con las enfermedades, las maldiciones, cómo obtenerlas, cómo deshacernos de ellas. Y lo que sigue en el cuarto estudio es reclamamos nuestros derechos. ¿Tenemos nosotros derechos a reclamar? Sí, tenemos derecho. Dice la Escritura en el libro de Gálatas, dice: pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Dios nos redimió para que fuéramos adoptados como hijos. Como hijo, usted tiene derecho a ser sanado. Como hijo, tenemos derechos, hermano, de reclamar nuestros derechos como hijos. Todo hijo de un padre, estamos hablando humanamente, tiene derechos de reclamar siempre y cuando haya obediencia y cuando se porte bien. Como hijos tenemos derechos a pedir sanidad. ¿Qué más? Como hijos tenemos derecho a ser bendecidos. Los hijos de casa son bendecidos, porque a los hijos de casa no les falta nada. Los hijos de casa tienen bendición, tienen comida, tienen opción a pedir lo que ellos desean. De igual manera, nosotros como hijos de Dios, obedientes, siempre y cuando vamos a poner por delante la obediencia, tenemos derecho nosotros, si somos obedientes, a pedirle a Dios, a pelear nuestros derechos de hijos. Entonces, ¿por qué, hermano? Porque nosotros somos hijos adoptados para la gloria del Señor. Entonces, tenemos derecho a estar bien emocionalmente. ¿Quién no quiere estar bien emocionalmente? Tenemos derechos para estar emocionalmente bien, hermano. Primero, volvemos a repetir, la obediencia. Pero tiene que reclamar su sanidad. No puede permitir que el enemigo le robe lo que le pertenece. ¿Cómo roba el enemigo? Muchos cometen errores al hablar estas palabras. Porque muchos cometen el error de decir: Dios mío, devuélveme mi bendición. Entonces, cuando nosotros le estamos diciendo al Señor, devuélveme mi bendición, lo estamos tratando como ladrón. Porque Dios no roba a nadie. Cuando le estás diciendo devuélveme a alguien, es porque ese alguien te robó algo. Pero nosotros no tenemos derecho a decirle al Señor, devuélvemelo. No, Él no nos ha quitado nada. Él ya nos dio. Entonces nosotros a quien tenemos que reclamarle, porque Él robó nuestra bendición, es al enemigo. Y tenemos que hablarle con autoridad que nos devuelva lo que Él nos robó. Aclaro esto, para que no cometamos el mismo error de siempre decirle: Señor, devuélveme la bendición, cuando Dios no te la quitó. Cuando nosotros la perdimos por un descuido y el enemigo vino y nos la robó. Ahora miramos. Dios le dijo a Josué: tal como lo prometía Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Dios nos entrega solo esos lugares en los que ponemos nuestros pies y decimos: esta parte de terreno es mía. Usted debe declarar en voz alta que el diablo, hermano, que no permanecerá enfermo, ni arruinado, ni derrotado. Ahí ya estamos reclamando nuestros derechos. ¿Por qué? Fíjese lo que dice. El diablo tiene que escucharnos cuando nosotros le decimos que no vamos a estar enfermos, ni arruinados, ni derrotados. Porque Él es el que nos ha venido a robar las cosas. Ahora, digamos, nosotros miramos, usted tiene que ver, hermano, la sanidad no como un regalo especial, sino como uno de sus derechos.
Fíjese qué tremendo es eso. ¿Por qué derechos, hermano? Porque usted es hijo. Porque a usted le pertenece la herencia. Entonces no tenga miedo de reclamar sus derechos. No tenga miedo de pedir por sanidad. No tenga miedo de reclamar su bendición. No tenga miedo, hermano, de reclamarle a sus hijos, los que aún todavía no llegan a los pies de Cristo. Porque usted tiene derechos. ¿Cuándo se acaban los derechos? ¿Cuándo se terminan, hermano, los derechos? ¿Cuándo se terminan los beneficios? Cuando empieza la persona a estar en desobediencia. Ahí se terminan los derechos. Muchos piensan que los beneficios no se terminan. Sí se terminan los beneficios. La persona que desobedece tiene por seguro que sus beneficios se van a terminar. Ahora, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que nosotros seguimos viendo? Porque esto está interesante. Sanidad en la expiación. Permítame. Hay principalmente dos posturas con respecto a la sanidad y la relación que ésta tiene con la expiación. Por un lado, están quienes ven la sanidad como un don especial, de gracia, dado solo a algunos, aunque están de acuerdo en que la sanidad estaba incluida en el plan de redención. ¿Cuál fue el plan de redención? La sanidad estaba incluida en el plan de redención. ¿En qué plan de redención? El plan de redención fue cuando Cristo vino a morir en la cruz del Calvario y ya iba incluida la sanidad. ¿Por qué? Porque Isaías dice, hermano, que Él llevó nuestros dolores, Él llevó nuestras enfermedades. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Entonces, en el plan de redención, Cristo nos vino a redimir cuando vino a morir en la cruz del Calvario. Entonces, en el plan de redención ya iba incluida la sanidad suya y la sanidad mía. Así que no tenemos por qué estar enfermos. Así que porque no tenemos por qué estar, hermano, postrados en una cama, porque ya iba incluida el plan de sanidad en el plan de redención. Entonces, eso quiero que usted aprenda y sepa. Entonces, ¿ahora qué dice? Estas personas no consideran la enfermedad como una maldición que fue eliminada a través de la expiación de Jesucristo. Por otro lado, están quienes creen firmemente que la sanidad es parte de la redención del hombre en Cristo y que por tanto le pertenece a cada creyente. Exactamente. La sanidad como una gracia especial, la posición más extendida en el cuerpo de Cristo con respecto a la sanidad es que es un don de gracia especial. Esta teoría supone que Dios aún sana mientras esté en su voluntad hacerlo. Si Dios no desea sanar a un individuo en particular, entonces aunque haya mucha fe, no habrá sanidad. La persona afligida debe conformarse con ver la enfermedad como la voluntad de Dios. Vamos a ver qué opinan al respecto. Visto de este modo, no existe una fe firme para la sanidad. Es casi imposible ejercitar una fe persistente, porque según este punto de vista, si la sanidad no se manifiesta, la suposición es que Dios no desea sanarle, al menos por ahora, como se debería orar por sanidad. Bueno, como la fe no es muy importante, las personas que piensan así dependen más de la soberanía de Dios que de la fe personal. Normalmente oran algo parecido a esto: Señor, si es tu voluntad, por favor, sáname. Fíjese la forma en que estamos pidiendo. No le podemos tronar los dedos al Señor ni exigir, ¿verdad? Porque en los tiempos que Jesucristo anduvo en la tierra predicando el Evangelio, Él sanó a muchos enfermos, pero no a todos. No a todos, ¿por qué? Porque no todos querían ser sanos. Hoy día no todos quieren ser sanos. Vamos a hablar de dos enfermedades. La enfermedad del alma y la enfermedad, hermano, de espiritual. Y la enfermedad normal. Entonces tenemos que ver y tenemos que saber nosotros que mucha gente primero no quiere ser sano espiritualmente. Espiritualmente la mayor parte del mundo anda enfermo. Espiritualmente la mayor parte del mundo, hermano, está prácticamente grave. Y muchos no quieren ser sanos.
Ahora, muchos se han conformado a decir, yo tengo un cáncer y con ese cáncer me voy a morir. Muchos se conforman en decir, tengo leucemia, tengo úlcera, etcétera, etcétera. Y ellos se conforman. No. Entonces prácticamente no somos hijos. Entonces prácticamente, hermanos, no somos herederos. Si en el plan de redención iba incluido el plan de sanidad, entonces ¿dónde están nuestros derechos de reclamación? Yo quiero que sepa, hermano, de que Dios quiere sanar a todos. Pero ¿por qué no sana a todos? Porque no todos queremos. No todos queremos en la forma de nosotros pedirle como tenemos que pedirle. Muchos hacemos oraciones, hermano, que no están de acuerdo a la palabra. Muchos hacemos oraciones, hermano, ay, si Dios quiere. No, así no es. Dios sí quiere, pero ¿cómo quieres pedirle tú? ¿Vas a orar como un hijo o vas a orar como un hijastro? El hijastro no puede contar con muchas opciones, con muchos beneficios, pero el hijo sí. El hijo puede contar con muchos beneficios. Y eso es algo glorioso para los hijos de obediencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, como la fe no es muy importante, las personas que piensan así dependen más de la soberanía de Dios. ¿Cuál es la soberanía de Dios? La soberanía de Dios es que a ver si quiere o a ver si no quiere. Pero así no son las cosas. Porque entonces no estamos declarando nosotros que somos hijos de Él, adoptados en Cristo Jesús. Por supuesto, en la Biblia el énfasis no está en la soberanía de Dios. Nunca. Sí, no, en la fe. Jesús les dijo repetidas veces a los enfermos, tu fe te ha sanado. En muchas veces, hermano, nunca dijo la soberanía de Dios te ha sanado. Una persona solo puede tener una fe cierta si cree que la sanidad está en el plan de redención de Dios. Ahora, ¿qué fue lo que les dijo el Señor? Tu fe te ha sanado. Nunca les mencionó la soberanía de Dios te ha sanado. No, así no es. Es la fe de cada uno de ustedes que nos va a sanar. Siempre les digo en la iglesia, en repetidas ocasiones, no estén pidiendo sanidad todos los días, porque ya el Señor ya lo sanó una vez y no puede regresar una enfermedad. Al menos que tú te descuides. Al menos que tú estés descuidado y descuides tu fidelidad hacia el Señor. Descuides tu vida espiritual, entonces sí puede regresar una enfermedad. Recuerda que la Biblia lo habla. Entonces ahora, miremos, no hay una fe sólida en este punto de vista de la gracia especial. Una persona solo puede tener una fe cierta si cree que la sanidad está en el plan de redención de Dios. Puede orar con fe. ¿Qué tipo de oración podemos hacer? Yo voy a mostrarte algo. Padre, en el nombre de Jesús, según tu palabra, escuche, Jesús llevó mis enfermedades y mis dolencias, y por sus llagas he sido sanado. Entonces, ¿cómo decimos? ¿Cómo decir? Me posiciono sobre tu palabra que dice que soy sano. Gracias por sanarme ahora en el nombre de Jesús. No dice ora 3, 4, 5 veces por la misma cosa. Tu palabra dice, oiga, tu palabra dice que Jesús llevó en el plan de redención, o sea, en la cruz del Calvario, llevó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces, ¿ahora qué? Me declaro sano y gracias por esa sanidad. ¡Bum! Terminó. ¿Qué viene después? Solo que agradecer que Dios ya te sanó. Pastor, pero yo me siento todavía con el dolor en el estómago, en el cuerpo. Sí, pero dale gracias a Dios. Porque Dios está probando tu fe. El Señor Jesús no habló de otra cosa con los enfermos, sino les dijo tu fe. Nunca les dijo, yo Jesús te sané. No, les dijo, tu fe te ha sanado. Ahora, ¿qué es lo que sigue diciendo? Si miramos como una perspectiva, determina un nivel de fe cuando ora por sanidad. Recuerde lo que Jesús dijo sobre la oración. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán.
Eso lo dice Marcos 11:24. Crean, fíjese, que ya han recibido todo. Fíjese, lo que están pidiendo. ¿Qué es lo que estás pidiendo? La mayoría de gente en el mundo está pidiendo sanidad. Cuando un evangelista, un pastor, un ministro hace una invitación en una iglesia, en una actividad, en una campaña, etcétera, etcétera, oración por los enfermos, te puedo garantizar que mientras pasan uno o dos a reconciliarlo, a aceptar a Cristo, pasan por sanidad, por oración de sanidad, hermano, pasan de 50 a 60 personas. Porque la mayoría están enfermos. Ahora, ¿a qué se debe eso? Entonces, dice la palabra en Marcos 11:24, dice, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Nos está hablando en oración, el tipo de oración. ¿Por qué? Porque el pecado trajo enfermedad. Ahora, ¿qué dice? Comencemos por el principio. ¿De dónde viene la enfermedad en primera instancia? ¿Creó Dios este mundo lleno de enfermedades? Como la enfermedad es tan universal como personas atribuyen el origen de la enfermedad a Dios, la Biblia por su parte aporta un razonamiento diferente para la existencia de la enfermedad en la tierra. Según las Sagradas Escrituras, hermano, dice en Génesis 1:31, dice, cuando fue creado el mundo, Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. ¿En dónde dice la palabra que Dios hizo la enfermedad? Si alguien me puede escribir un texto donde me haga ver, donde diga que Dios también creó la enfermedad, entonces estamos metiéndonos a problemas. Porque dice que vio Dios todo lo que Él había hecho, y lo que había hecho era bueno, es bueno. Entonces, ¿qué es lo que más dice? Según las Escrituras, hermano, originalmente Dios no creó un mundo lleno de nada malo. Todo era bueno. La Biblia también nos enseña que ocurrió algo lamentable cuando Adán pecó contra Dios. El apóstol Pablo escribió, por medio de un solo hombre el pecado entró al mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. El resultado del pecado fue la muerte. ¿Qué es la enfermedad? La enfermedad es un agente de muerte, desea matar y destruir. Si la enfermedad, la muerte, se pospondría, para la mayoría de las personas el pecado trajo la muerte y la enfermedad es la descendencia de la madre de la muerte. En otras palabras, la enfermedad entró en el mundo a través del pecado. Sin pecado no habría enfermedad. Para decirlo en otro modo, la enfermedad existe porque existe el pecado. Muchos de los que están enfermos, hermano, están enfermos porque están en pecado. Porque la enfermedad entró por medio del pecado. Entonces, tenemos que saber nosotros que si la enfermedad entró a través del pecado, debemos nosotros ser conscientes, acercarnos a Dios y estar conscientes, hermano, que debemos de dejar de pecar.